Estigma, estigma, la marca de Dios o la del diablo. ¿Cuál será la verdad? Hola amigos míos, buenas noches. Hoy día voy a hablar de un tema muy controvertido, controversial, pero muy fascinante. Hoy día vamos a hablar de los estigmas. ¿Quién pasaste las fotos? Sí, te las pasé. Ya. ¿Qué son los estigmas? La foto. Los estigmas son heridas, como las que acá va a mostrar Carolina. Heridas en las manos, heridas en los pies, incluso heridas en el costado del cuerpo. ¿Pero qué tipo de heridas? Según algunos, son las marcas de Dios. Para otros, las marcas del demonio. Hoy día, yo no voy a entrar en esa parte de que dice que son las marcas del demonio. No voy a entrar en esa clase de polémica. Pero sí, quiero contarles a ustedes que los estigmas son fascinantes. ¿Y por qué son fascinantes? Porque generalmente este tipo de marcas que le salen a algunas personas son marcas que le salen a las personas de mucha, pero mucha fe. Una fe profunda, una fe tan grande en Cristo nuestro Señor, que de alguna manera, guiados por su fe, muchas personas emulan a nivel físico y espiritual la vivencia, los sufrimientos de Cristo nuestro Señor. Ahora, se dice que todo estigmatizado, es decir, toda aquella persona que se le hacen las mismas heridas que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba siendo clavado en la cruz, cuando el soldado romano, para comprobar si estaba muerto, le entierra una lanza por el costado, a la altura de las costillas, esas mismas marcas, o heridas en el fondo, porque no son marcas, son literales heridas. Heridas que en el caso, por ejemplo, del Padre Pío, eran tan grandes que se podía mirar a través de la palma de sus manos el hueco, se podía mirar a través de ese hueco, esa herida que tenía en sus manos, se podía ver hacia el otro lado, es decir, la herida era por lo tanto muy grande como para poder mirar a través del orificio hacia el otro lado. Ahora, esta clase de heridas no se sanan, sangran prácticamente todos los días. En el caso del Padre Pío se dice que él sangraba más o menos el equivalente a una taza de té. Esa era la sangre de la herida que le salía a él. Disculpen un poco que esté desconcentrado, que hay ruidos de bombas, ni Dios quiera, parece que hay un incendio cerca. Bueno, volviendo al tema. Entonces recordemos siempre que los estigmas son heridas tal cuales o muy semejantes a las heridas que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando estaba crucificado. Ahora, las personas que padecen de estigma, aparte de ser personas de mucha fe, muy religiosas, se dice que son personas que también eran muy atormentadas por sus demonios internos. Es decir, se dice que contra más fe hacia Dios tiene una persona,
más fuertes son los ataques demoníacos. De hecho, uno de los primeros que sufrió de estigmas en nuestro mundo fue San Francisco de Asís. No, la foto era de... No. San Francisco de Asís. Él sufrió de estigmas, de heridas en las manos y en los pies. Así han habido muchas personas que han tenido estigmas, pero sí hay algo en común. Son personas muy atormentadas por el mal que de alguna forma lucha contra la fe que tienen estas personas. Se dice que santos tan grandes como por ejemplo el Padre Pío, hasta él fue atacado por el demonio, fue golpeado y azotado por un demonio. Ahora, dentro de lo mismo, los estigmatizados emanan un olor semejante a flores, un olor semidulce, y las heridas de los estigmatizados son heridas que perduran en el tiempo, no se cierran. De hecho, esa es una clave para saber quiénes son realmente estigmatizados y quiénes son falsos estigmatizados. ¿Por qué falsos? Porque también ha habido en la historia personas que se han hecho ellos mismos heridas, es decir, ellos mismos se han hecho heridas con el propósito de hacerle pensar a las personas que han sido tocados por la mano de Dios, y no es así. Lo han hecho para de alguna forma llamar la atención o para ser famosos o algo de ese tipo. En el caso de los falsos estigmatizados, las heridas se tienden a cerrar rápido. De hecho, hubo una persona que se estuvo haciendo heridas durante muchos años, la propia persona, para que la gente los creyera un ser santo, pero antes de morir, por miedo a ser arrastrada al infierno, esta persona decidió contar que era ella la que se infligía las heridas. Lo curioso es cómo es posible que el cuerpo adquiera las mismas heridas o semejantes heridas padecidas por Cristo en el día de la crucifixión. ¿Cómo es posible? De acuerdo a la Iglesia, es por la gran fe, es decir, la gran creencia hacia nuestro Señor. Pero aquí hay un punto a tratar. Un punto que quiero que todos le tomen mucha atención. Si la fe es capaz de generar estas heridas, y lo curioso es que estas heridas, a pesar que no se cierran, a pesar de estar abiertas durante largos periodos de tiempo, en el caso, por ejemplo, del Padre Pío, estuvieron con él años. Las heridas estuvieron en su cuerpo durante muchos años, hasta el día de su muerte. Lo curioso es que no se infectaban. No le generaban infecciones de ningún tipo. Ahora la pregunta del millón es la siguiente. Si la fe es capaz
de hacer que el cuerpo emule las heridas de Cristo, es decir, que las copie, así como es capaz de herirlo, también la fe tendría que sanar. Es decir, si la fe le da el poder a una persona como para que se le hagan heridas emulando a Cristo, también podría ser lo contrario, sanar heridas. De ahí entonces los milagros en uno mismo. Porque miren, si lo vemos desde un punto de vista más frío o un poco más frío, si estas personas, con su gran creencia en Dios, copian las heridas, también podrían copiar otra cosa: el camino de la santidad, el camino de la pureza, la autosanación, sí, se podría sanar. Y así como el Padre Pío, con esa gran fe, también sanaba a otras personas, tal vez todos tendríamos ese poder. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay muchas personas con estigmas alrededor del mundo. Repito, hay muchas personas con estigmas alrededor del mundo. Es decir, estas personas, guiadas por la fe, por la creencia, por el amor hacia Cristo, de alguna manera, a nivel mental, energético, recrearon las heridas de Cristo en su cuerpo. Bueno, si fueron capaces de recrear las heridas de Cristo en su cuerpo, también podrían recrear la santidad. También podrían recrear la pureza. Y también podrían sanar a otros. Yo me pregunto, ¿no será eso a lo que Cristo se refiere en aquellos evangelios que se encontraron escondidos en el Mar Muerto? Uno donde decía: si levantas una piedra, ahí estoy; si partes un leño por la mitad, ahí estoy. Dios está dentro de ti, porque eso está escrito: Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios, ni de madera ni de cementos. De hecho, por eso la Iglesia prohibió ese evangelio que se dice que es un evangelio directo, escrito por Jesús, donde dice: Dios está en ti y a tu alrededor, no está en edificios de madera o de piedra. En el fondo, Jesucristo está diciendo que dentro de cada uno de nosotros está Dios. Con fe, entonces, lo podemos encontrar. ¿Y cuál es el testimonio de que esa fe sí es real y puede demostrarse de manera empírica que la fe hacia nuestro Señor puede generar algún tipo de obra? Es decir, que la fe hacia nuestro Señor de manera visual, táctil, práctica, se puede probar, es a través de las personas que son estigmatizadas, los que tienen estigmas, porque de tanta fe que ellos tienen, pueden recrear la marca
de Dios en su cuerpo. Es la fe. En este caso, la fe en la imagen de Cristo crucificado. Los estigmas son la prueba de que la fe sí puede obrar cosas y que sí Dios está dentro de cada uno de los que creemos en Él. Y si está dentro de cada uno de ellos y de nosotros, entonces podemos obrar milagros. Tal vez por eso la Iglesia prohibió aquel evangelio de Cristo que dice: Dios está en tu corazón y a tu alrededor. No está en los edificios de madera o de piedras, está en ti. ¿Qué quiero decir con esto? Que si toda aquella persona que logra tener estigmas logra caminar por los senderos de la santidad, logra caminar por los senderos de la pureza, también podría tener el poder de sanar. Y si nosotros tuviéramos esa fe que puede gatillar estigmas, también podría gatillar sanación del cáncer y sanación de cualquier enfermedad. ¿Dónde está la clave? Es creer. Creer en nuestro Señor y creer que Él está dentro de nosotros. ¿Qué dicen nuestros amigos? Jesucristo está dentro de mí, dice. Hay héroes anónimos que sí han ayudado a la humanidad y no andan con estigmas. Así como también andan asesinos anónimos que tampoco andan diciendo que son asesinos. Dice: no tengo una herida ni estigma ni nada, pero siempre me pregunté porque cuando más fe tengo, más mal me va al parecer. O quizás sea solo mi imaginación. De hecho, una cosa, ¿quién dijo eso? Mariano. Mira, Mariano, se ha dicho y se ha visto que todas las personas, contra más quieren acercarse a Dios, el demonio más los tienta. Y por eso aquel que quiere tener fe, aparte de pedirla, tiene que pedir fuerza espiritual. Pedirle a Dios que lo fortalezca espiritualmente, ya que contra más cerca de Él quieres estar, el demonio más te persigue. Tal vez te falte pedir, Mariano, ¿cierto? Mariano, te falte pedirle a Dios fuerza espiritual para que el demonio no te pueda atacar. Los estigmas pueden ser tulpas o egregores materializadas en el pensamiento de dolor y pena de cómo sufrió Cristo. Dentro del conocimiento de lo que se le llama tulpa, sí. Porque el tulpa es algo mental. ¿Por qué soy atacada cuando más hablo con Dios? ¿Quién? Mónica. Por lo mismo, Mónica, porque el demonio, el diablo, Satanás, esas energías no vienen, por ejemplo, por el ladrón. El ladrón ya es parte del demonio, el traficante, el estafador, el violador, los psicópatas, todo eso son ya parte del demonio. Por lo tanto, al demonio no le interesan esas personas, no le interesa el sinvergüenza, no le interesa aquel que se mezcla con un hombre casado o una mujer casada. No, el demonio busca a los que creen en Cristo y los persigue. Por eso te pasa eso, Mónica. A ver, chicos, aprovechen de preguntar. Tengo 40 personitas. Las llagas de Jesús. Estaban atentos, porque me han escrito poco, pero estaban atentos a escucharte. ¿Para qué sirve un estigmatizado? ¿En qué contribuye al mundo?
aumentar la fe, pues. Porque el estigmatizado no es que esté sirviéndole a alguien, esa persona le sirve a Cristo en oración, en amor. Generalmente los estigmatizados son personas que se preocupan mucho de dar amor al resto del mundo, al prójimo. Una vez soñé con las llagas de Cristo en las manos y los pies. Yo iba vestida con una túnica blanca y una voz del cielo me decía, si le aparece la llaga del costado, usted se va a morir. Alcira. Bueno, Alcira, el que a una persona le aparezca la llaga al costado no es símbolo de muerte en todo caso. Yo pienso que fue un sueño, bonito pero sueño, porque el padre Pío tenía una herida en el costado. Chicos, pregunten, aprovechen de preguntar. Tenemos poquitas personas entonces. Sí, tengo 44. ¿Qué les ha parecido el programa? Recuerden que... Pero pregunten del tema, sí, pues. Recuerden que les pido que me dejen acá debajo, al finalizar el video abajo, me dejen sugerencias, qué tema les gustaría que toque. Por ejemplo, una niña me pidió sobre la energía Kundalini. Vamos a hablar de eso, si Dios quiere, en unas 2 semanas más. Así que su sugerencia, déjenmela escrita y yo voy a intentar satisfacer sus curiosidades. No tengo más preguntas del tema. Usted nunca aburre. Bueno, amigos míos, lo único que yo quiero que ustedes... ¿Actualmente existen personas con estigma? ¿Hay casos conocidos actuales? Sí, hay un italiano, alguien que se llama Giorgio Giovanni, que es un seguidor de Cristo, pero también de los extraterrestres. Es un italiano que está vivo todavía. Se llama Giorgio Giovanni, algo así. Como les digo, me gustaría que todos los que están aquí estudien los estigmas, sepan lo que es, porque si la fe puede obrar esa clase de eventos en nuestro cuerpo, también puede obrar entonces sanación y también puede hacer que nosotros podamos sanar a otras personas. Pero hay que tener fe, eso sí. Y cuando ustedes quieran tener fe, la fe se pide. Se dice Señor Jesús, o como ustedes quieran decirle a Dios, que les dé fe, que les dé capacidad de creer, entendimiento. ¿Qué dicen nuestros amigos? No, ni otra pregunta del tema. San Francisco de Asís también recibe estigmas. Sí. 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 Según San Francisco, vio una suerte de ángel que mandó un rayo de luz y le hizo las heridas en sus manos. Eso dicen las creencias. Bueno, no tengo más preguntas del tema. Bueno, amigos míos, esperando no haberles aburrido, y recuerden que este video lo sacamos y después lo subimos con un poquito de música y eso. Se despide Marco Antonio.